Estoy en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. No voy a leer el texto como un repaso para que usted se introduzca, sino que voy a hacer algo expositivo. Vamos a ir texto por texto. Ezequiel capítulo 37 es un cuadro donde Dios lleva a su profeta bajo la experiencia de una visión. Una visión puede darse de muchas formas. Puede entrar una persona en todas sus facultades conscientes en una suerte de éxtasis, o una persona puede experimentar una visión bajo la experiencia de un sueño, de estar dormido. Son dos canales bajo lo que una visión opera. En este caso no sabemos si estaba despierto o estaba dormido, si fue un éxtasis o si fue un sueño. La cuestión es que es una revelación. No podemos tomarlo en forma literal porque es una experiencia propia del profeta. Entonces dice, el texto conlleva ese título poco feliz, el valle de los huesos secos. Primeramente está hablando de un valle, que en un sentido geográfico, usted sabe que un valle es una depresión en medio de una llanura. Y hablando en términos espirituales, siempre un valle conlleva una connotación negativa. Cuando yo estoy hablando de un valle, la Biblia una y otra vez me remonta al Salmo 23, donde dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pero hay una suerte inmensa de textos que hablan acerca del valle. El valle de la consolación, el valle de la depresión, el valle de la oscuridad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué decir de la segunda parte del título? Huesos secos. Según la ciencia, la traumatología dice que el hombre posee entre 204 y 206 huesos en toda su conformación ósea, en todo su cuerpo. Tiene 204 o 206 huesos, contando cráneo, fémur, falanges, todo lo que conlleva costillas, etcétera, etcétera. Ahora, qué interesante lo que Dios le muestra a su siervo Ezequiel. Un valle, dijimos una depresión en medio de una llanura, de una topografía geográfica, y allí metido en ese pozo, la osamenta de los huesos, un montículo de lo que alguna vez fue vida, de lo que alguna vez representó cuerpos, personas. Y dice el verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí. Entiéndase la mano de Jehová como un antropomorfismo. El domingo expliqué lo que es un antropomorfismo. Es darle a Dios una forma de hombre. ¿Dios tiene manos? No. Pero para que alguien pueda interpretar cómo Dios lo levantó a su siervo, el profeta lo describió. Vino la mano de Jehová. Algunos teólogos lo describen como el espíritu de Jehová. Pero la mano, yo no sé si Dios tiene o no manos, pero para entenderlo en nuestro lenguaje humano, se le describe de esta manera, antropomorfismo, darle a Dios forma de hombre. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Qué experiencia más horrenda la de este hombre. Y dice el verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Qué experiencia más tétrica y también le pondría espeluznante
Es como si yo lo llevara a usted bajo una experiencia y lo pondría en medio de un cementerio, a ver qué cuadro más negativo, qué puede sacar de allí, qué acontecimiento feliz. Se dice del William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, que de tanto en tanto tomaba de a 20 discípulos suyos y cuando los estaba formando como predicadores, los llevaba a un cementerio cerca y uno a uno los hacía subir sobre las bóvedas y sobre los sepulcros para que allí predicara cada cual a su compañero. Pero la experiencia de William Booth llevando a sus discípulos, futuros predicadores, al cementerio, era para que ellos palparan de cerca la experiencia de lo que es la muerte. Porque cada quien los llevaba a predicar, siempre había alguien que estaba enterrando a un difunto. Él les quería hacer palpar el dolor de lo que es cuando una persona desciende a la muerte, en la cual ya no hay expectativa, ya no hay esperanza, ya no hay alternativa de cambio. Por eso Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Por eso usted que me escucha hoy, que está en todas sus plenas facultades, que está en esta vida, que está en este cuerpo, que está en este espíritu, escuche lo que es la palabra de Dios, que ella es la única que le puede dar vida, y despierte de una vez al Evangelio. Sepa que hoy está aquí y mañana puede pasar a la eternidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la experiencia de William Booth sobre sus estudiantes, futuros predicadores, los dejaba marcado para que vean de cerca lo que es el poder de la muerte. El profeta Ezequiel dice que Dios lo lleva y lo hace pasar cerca de todos esos huesos secos. Y dice que eran muchos, muchísimos. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Es como que Dios está haciendo una pregunta que no necesita ser respondida, no merece una respuesta. Porque ¿qué puede decir uno frente a determinada experiencia, a ver todo eso en derredor y que Dios pregunte, ¿vivirán? Es que está en la muerte misma, en la desolación. Dios está haciendo una pregunta a la vez irónica, porque ¿qué sabe el profeta si eso podrá volver a vivir? Y por otro lado, es una pregunta que solo Dios sabe. Le dice, ¿vivirán estos huesos? Y bajo esa pregunta retórica es la que nosotros nos hacemos día a día, bajo circunstancias que nos tocan vivir. ¿Será posible que Dios pueda hacer esto? ¿Será que Dios podrá volver la oportunidad? ¿Será que Dios podrá sanar a tal o cual persona? ¿Dios podrá revertir esta situación, aquella otra? Es esa pregunta que a veces uno se hace frente a la desesperanza y a la imposibilidad de que eso vuelva a ser lo que fue. ¿Vivirán estos huesos? El profeta se encontró en una situación de apuro, apremiante, sin saber qué responder. Dijo, Señor, tú lo sabes, porque Dios es el único que sabe si las cosas pueden volver a su cauce o se han terminado para siempre. Te pregunto en esta noche a vos, o mejor dicho, vos deberías preguntarle a las circunstancias que te rodean y que hoy están paralizadas, detenidas, que ya pareciera que no tienen vida y que ya no podrán volver a ser lo que fueron. Pregúntate, ¿vivirán estos huesos? ¿Podré volver a ser el mismo? ¿Cambiarán las circunstancias? Pregúntate delante de Dios, que es el único que puede dar vida a los muertos. ¿Vivirán estos huesos? Verso 4. Me dijo entonces, Dios es el que tiene la respuesta. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué lo mandó Dios a hacer al profeta? Profetizar. ¿Qué le mandó Dios a su siervo? Hablarle a las circunstancias.
pero no hablarle uno bajo la impronta o el impulso o la buena voluntad que yo tenga de que las cosas acontezcan o no, sino que le dice un detalle: oíd, ¿qué cosa? Oíd palabra de Jehová. El profeta no tenía que hacerlo bajo su entusiasmo, no tenía que hacerlo bajo el impulso de una afirmación emotiva, positiva, optimista, sino que tenía que decirlo bajo la orden de la palabra de Dios. Dios te llama a imitar este cuadro frente a las circunstancias que hoy te rodean y que son negativas, imposibles. ¿Qué dice la Biblia que tenés que hacer? Profetizar. Hablarle palabra de Dios. No estoy hablando acá profecía en carácter de una revelación, en carácter de una palabra de conocimiento que tiene que ver con lo informativo, de lo que le pueda estar pasando a una persona. Aquí estoy hablando de profetizar en función de declarar la verdad de Dios a las circunstancias. Llamar las cosas que no son para que sean. Ese es el lenguaje de la fe. Cuando toda la gente dice no, la persona de fe dice: Dios puede hacerlo. Cuando todo el mundo va en contra, el hombre o la mujer de fe va a favor, va contra la corriente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que comenzar a adoptar el lenguaje de Dios. El domingo prediqué acerca de expansión. ¿Cuántos recuerdan? Y si no, escuche el mensaje que está en internet. Expansión. Y Dios dice que llama a la expansión, hace la expansión y le pone nombre a la expansión. Y luego fuimos viendo a través de la Escritura cómo Dios desafía a la iglesia, al pueblo de Israel, al hombre, a que tenga la mente de Dios. Si Dios es expansión, entonces nosotros no podemos limitarnos. Si Dios es expansión, entonces nosotros no podemos ser escasos bajo ningún aspecto. Si Dios aquí está llamando lo que ha muerto a la vida, usted tiene que hacer lo mismo. Bajo esta alegoría, aplicada a la vida cotidiana, a las realidades que nos tocan vivir, usted debería tomar el mismo protagonismo. Donde no hay trabajo, usted debería declarar que venga el trabajo. Donde hay enfermedad, usted debería declarar que venga la salud. Donde las cosas son imposibles de revertir, usted debería decirle a Dios que haga una intervención divina. Claro que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Claro que todo está sujeto a la soberanía de Dios, pero hay algo que nosotros podemos hacer y es nuestro protagonismo. Dios hay cosas que no las va a hacer a menos que usted se disponga a trabajar con Él. Dios puede salvar al mundo y no valerse de nosotros, claro que sí. Pero un ejemplo, Dios dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que crea y se arrepienta y se bautice será salvo. A ver, Dios puede salvar al mundo si quiere, sí, ya lo ha hecho en la cruz del Calvario, pero ahora lo necesita a usted y a mí como voceros de Él para predicar la palabra, ¿se entiende? A ver, hermanos queridos, tenemos que salir de la pasividad, tenemos que salir de conformarnos en ver un cuadro paupérrimo, patético y nosotros tomar cartas en el asunto. Me dijo entonces, verso 4, profetiza sobre estos huesos y diles: hueso seco, doy palabra de Jehová. Claro que el profeta habrá dicho: ¿no hay nadie que me esté mirando? No vaya a ser que pareciera un ridículo hablándole algo que no tiene vida. Y ahí está el profeta, hablándole a lo que no le puede escuchar, declarando algo a lo que no puede vivir, pero él está cumpliendo. Mire lo que dice el verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjese cómo Dios lo manda a Ezequiel a profetizar, pero le va mostrando el cuadro completo de lo que Dios va a hacer. Dios lo manda a profetizar y a declarar vida, a declarar la voluntad de Dios sobre esos huesos secos, pero Dios le va describiendo el cuadro de lo que va a hacer. Cuando el profeta suelte la palabra, es Dios quien va a juntar los huesos. Cuando el profeta suelte la palabra, es Dios quien le va a ir poniendo el relleno de carne. Cuando el profeta suelte la palabra, van a subir tendones, que a su vez van a entrelazar hueso con hueso. Vos no necesitas ver el cuadro completo de tu vida, de tu familia o de tu futuro, a menos que comiences por lo primero, poniendo la palabra de Dios en tu boca, armándote en tu mente de lo que Dios quiere hacer. Ahora te lo voy a poner en otros términos. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Note usted esa palabra. Profeticé pues como me fue mandado. No cuestionó nada. No dijo, pero Señor, ¿te parece? No cuestionó. Obedeció la orden de Dios. No preguntó demasiado, no puso peros, profetizó como le fue mandado. Y cuando él empieza a declarar todo el contenido de la palabra, dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y yo aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Empezó a ver el profeta la acción divina y se animó. Dijo, resulta, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y comenzaron los huesos a juntarse. Y hubo ruido, porque cuando Dios está obrando, no lo hace en silencio. Cuando Dios quiere salvar, no lo hace en silencio, lo hace en público. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿sabe qué? Amplifica el testimonio de lo que va haciendo. Hubo un temblor, hubo ruido. Eso significa que Dios cuando trabaja hay manifestación. Dios no está en el silencio, Dios no está en el anonimato, Dios no está Dios está en la escena trabajando para que todo el mundo se entere lo que va a ocurrir. Pero dice algo interesante el verso 7. Vamos a leerlo de nuevo. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, note esto, mientras yo profetizaba. Mientras, durante, en la acción, mientras yo profetizaba. ¿Cuándo pasan las cosas? Cuando hablo, cuando declaro, cuando confieso, cuando pronuncio, cuando llamo las cosas, cuando abro mi boca y emito la palabra de Dios. Pero ese mientras me llamó poderosamente la atención, porque recordé que en Hechos capítulo 10, verso 44, ponémelo en multimedia, Hechos 10, 44, dice aquí, mientras profetizaba, mientras hablaba la palabra de Dios, algo ocurría. Si el profeta no hablaba, no ocurría nada. Si el profeta hablaba, ocurría. Mire lo que pasó en Hechos, en la casa de Cornelio. Lo llevan al apóstol Pedro a predicar. Eran todos gentiles, él el único judío. Él tenía cierta reticencia en ir y predicarle a la gente que no fuera de su nación. Pero entra, les empieza a hablar de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Mientras aún hablaba Pedro,
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo? Mientras hablaba, mientras predicaba, mientras estaba glorificando a Dios con sus palabras. ¿Sabes por qué hay cosas en tu vida que no ocurren, que no acontecen o que están detenidas, que están reservadas, que están ahí suspendidas? Porque no hablas, porque no soltás la palabra, porque no usás la palabra como la espada del Espíritu que tiene que salir de tu boca. Hola, decía de al lado, comenzá ahora a declarar la palabra de Dios. Yo voy caminando y voy declarando palabra de Dios. Y voy recordando versículos y siempre digo, caerán 1000 y 10.000, más a mí no me tocará. Dios enviará sus ángeles y constantemente yo me armo de una atmósfera de palabra de Dios. Entonces eso me predispone a mí en un ámbito de libertad espiritual. A mí me predispone eso a que mi corazón no se cargue con las cosas nocivas de esta vida y de este mundo. No es que me estoy enajenando de la realidad, simplemente me nutro de la palabra de Dios que es espíritu y es vida. Mientras hablaba, dice Pedro, cayó el Espíritu. ¿Por qué a veces no cae el Espíritu y por qué no hablas? No hablas de Dios, no hablas por Dios, no declarás a Jesús. Entonces las cosas permanecen en este mundo natural intactas. Pero cuando vos comenzás, mientras hablás, mientras accionás, vos qué sabés lo que Dios está haciendo. Dios trabaja en forma invisible. ¿Vos qué sabés si cuando le estás hablando a una persona y pareciera que la persona está negando lo que vos le decís o aparentemente tiene un blindaje y no le está entrando la voz de Dios? ¿Vos qué sabés lo que Dios está haciendo? ¿Por qué tenían resultado Spurgeon, Wesley, Finney, Whitfield y todos esos predicadores que dicen que cuando hablaba la gente caía en llanto y aterrorizada de la eternidad? ¿Por qué? Porque ellos hablaban la palabra y la palabra produce lo que ninguna elocuencia puede producir. Diga conmigo, mientras Dios está haciendo algo. Hay otro texto en Lucas 17:14. Jesús vivió esta experiencia. Mientras Él hablaba el reino de Dios, algo ocurría. Dice Lucas 17:14. Cuando Él vio los leprosos, estaban enfermos de lepra, una realidad irremediable, algo imposible para la ciencia de ese momento, la lepra no se curaba. Sin embargo, dice que Jesús le dijo, cuando Él los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron. Ese id, esa palabra que salió de los labios de Jesús, viajó con los leprosos. Y cuando ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, todavía iban leprosos, iban en el camino. Llegaron a los sacerdotes y estaban limpios. Mágicamente, sí, ponele el término que quieras. Milagrosamente, pero la palabra viaja y mientras caminan y mientras vas obedeciendo, la palabra de Dios va tomando forma en tu vida. Pero también ocurren cosas en ese mientras. En el capítulo 11 de Ezequiel, verso 13, 11:13 de Ezequiel. Aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Estaba Ezequiel profetizando, como yo estoy predicando en esta noche. ¿Y qué pasó con uno de sus oyentes? ¿Qué pasó? Mientras profetizaba Ezequiel,
este personaje muere. Y si vos lees el contexto, ves quién era este personaje. Y te das cuenta que a Dios no se lo toma a la ligera, ni con Dios se juega, ni Dios puede ser burlado. Mientras yo profetizaba, Pelatías murió. El profeta se echa al piso, porque cuando la palabra de Dios es predicada, cuidado. Cuidado qué vas a hacer con cada sermón que escuchas. Porque puede bendecirte. O puede ser un argumento de juicio en contra de tu vida algún día. Y no vas a poder decirle a Dios, nadie me dijo de esto. Hola. Algunos mientras predico a veces abren la boca como una vaca que está rumiando pasto, comiendo chicles, bostezando, perdidos, quién sabe en qué estratosfera. Hermanos queridos, la predicación no es cualquier cosa, es la palabra de Dios siendo anunciada. Este personaje murió mientras Ezequiel profetizaba. Mientras. Así como Dios hace cosas para bendecirnos, para curarnos, para restaurarnos también, esa misma palabra puede ser una espada que cae sobre el corazón de las vidas. Ahora algo interesante. Dice el verso 8, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero un detalle, no había en ellos espíritu. Se levantaron todos esos cadáveres, se levantaron esas personas que estaban muertas. Y ese es el cuadro figurado de lo que es la persona común, el hombre natural. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice que nosotros antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. El Evangelio no viene a convertir hombres malos en hombres buenos. El Evangelio viene a ser mucho más que eso. Viene a devolverte la vida porque estabas muerto. Y este es el vivo reflejo de la gente que usted ve en forma cotidiana. Es también parte de su familia a la cual usted llega a su casa y ellos no tienen el Evangelio eterno, ellos no conocen a Jesús, nunca han nacido de nuevo. Usted se encuentra con gente así, que tiene hueso, que tiene carne, que tiene tendón, que camina, que habla, pero están sin espíritu. Sin espíritu. Han recibido la gracia de la vida por la consecuencia de una relación de un hombre y una mujer. Han nacido a la vida, pero están muertos, dice la Biblia, en función al conocimiento de Dios o a la eternidad. Entonces Dios le da un detalle más al profeta. Le dice, no tienen espíritu esta gente. ¿Y sabe cuántos hay en las iglesias que están? Me consta. Es más, hasta ocupan una silla. Vienen a la iglesia, cargan una Biblia, pero no tienen espíritu. Nunca han nacido de nuevo. Se ha profetizado la palabra, se ha dado la orden de Dios, pero todavía la persona no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. No voy a poner en responsabilidad de la persona el haberse querido convertir o no, porque entiendo que la conversión es un acto soberano y puramente exclusivo de Dios, el darle vida a una persona.
Pero ¿sabe cuántos muertos tenemos en las iglesias? ¿Sabe cuánta gente adhiere y simpatiza al Evangelio, pero nunca todavía ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento? En lo cual es Dios quien lo otorga. Y muchas veces lo ha otorgado, pero ha venido el área de la desobediencia del hombre, en la cual retiene la experiencia de la conversión. Como tengo gente que me dice a veces, cuando le digo, ¿te tenés que bautizar? Todavía no. No siento de bautizarme. Voy a esperar. Es lo mismo que una persona tenga un tumor, que esté con una metástasis o que esté con un cáncer agónico y que le diga al médico, no, espera, todavía no. Te tengo que extirpar el tumor porque tenés días, horas de vida. Voy a esperar un poquito. Es lo mismo que alguien me diga, voy a esperar para bautizarme. A ver, se trata de la eternidad, se trata de tu vida, no se trata de una opción o de un sentimiento o de una actitud sensorial, si siento o no siento. Se trata de un acto de obediencia. El bautismo me va a pasar de muerte a vida, no en el hecho religioso, ritualista, sino en el testimonio del Espíritu en que muero a una vida y resucito a otra con Cristo Jesús. No retengas a la hora de tu conversión, no retengas nada, no transportes el tiempo, no prolongues la agonía de tu alma, porque puede que nunca otra vez puedas tener la oportunidad. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, le dijo Jesús a Jerusalén. Lloraba sobre Jerusalén. Le faltaba espíritu a este ejército de cadáveres. Entonces Dios le da una orden al profeta. Verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque, a ver, la vida no es esto. Entiéndalo de una vez. La vida no es el comer, el dormir, el descansar, el levantarte, el trabajar, el comprarte una ropa, el comprarte una propiedad, el vivir, el irte de vacaciones, el disfrutar de las cosas eternas. Eso no es la vida. La vida es muy corta, es muy escasa y muy mezquina si se tratara de eso. Es como la flor de la hierba que hoy está y mañana desaparece. La vida es el misterio del hombre en el espíritu insertado en la eternidad de Dios. Ese es ese hilo de plata que nos conecta con Dios, llamado espíritu, en el cual si no lo tenés estás muerto y estás perdido. La vida sin espíritu es una vida muerta. No hay psicoanálisis que te salve, no hay terapia, no hay medicación, no hay nada. Entonces el profeta tenía la orden ahora de profetizar al Espíritu. Mire, no quería entrar en esto, pero si usted ve el capítulo 10 de Ezequiel, vienen unos querubines, se paran arriba del templo, que para los judíos era lo más. Los querubines levantan la gloria de Dios, la presencia, y se la llevan. Sí, Dios se lleva su espíritu de la casa del templo. Dios se lleva la gloria, la presencia de Dios del templo. Qué culto más feo ese, ¿no? Después de esa experiencia. Una iglesia sin presencia, una iglesia sin gloria. Están los bancos solos. No queda nadie. No hay palabra, no hay revelación, no hay presencia, no hay vida. Dios se lleva la gloria por la desobediencia del pueblo.
Y en el capítulo 37, y que a esto me lo discuta cualquier teólogo, Dios vuelve a traer su espíritu, pero no ya al templo, sino a la persona. En el capítulo 10 Dios se lleva la gloria y su espíritu del templo. Y en el capítulo 37 Dios, compadecido por cómo está el pueblo, cómo está la iglesia, cómo están los creyentes, hace que ahora el espíritu venga, pero sobre la vida de cada uno. ¿Y qué pasó? Verso 10. Y profeticé como me había mandado, otra vez. Fuera un hombre de obediencia. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. ¿Cuántos dicen amén? Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremos. Ahora, ¿cómo está terminando mi episodio? Con un final. ¿Cómo estaba esta gente? Ni siquiera muertos. Estaban, pero huesos por cualquier lado. No tenían carne, no tenían vida, no tenían... ¿Cómo estaban? Huesos secos. ¿Y ahora? ¿Cómo Dios fue reconstruyendo lo que no era? Pero decime si este no es el cuadro nuestro, al menos el mío. Yo me veo hoy con carne, con huesos, con coherencia, con cabalidad, con madurez, con sentido común, con criterio, con conciencia del bien y el mal, con libre albedrío, con presencia de Dios, con paz en mi corazón, con proyección a la vida, con eternidad, con los frutos del Espíritu. ¿Cómo te ves vos? No te estoy hablando de cosas terrenales, te estoy hablando cómo te ves como persona antes y después del Evangelio. Ahora, ya, rápido, hacete un chequeo general. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estabas? ¿Cómo estás? ¿Y cómo estabas? Pensá rápido. No hay mucho, no hay tiempo, pensá. Este es el cuadro del Valle de los Huesos Secos. No estaba, no existía ni mirá ahora. Decime si no este no es el nuevo nacimiento, si esto no es la regeneración, si esto no es la justificación de nuestros pecados, si esto no es la nueva vida en Cristo que Él nos da. Él murió para que nosotros recibiéramos vida. ¿Sabés por qué? Porque hubo alguien que tuvo la osadía de predicar sobre lo que nadie hubiera querido predicar. Cualquier profeta hubiera querido audiencia, cualquier profeta hubiera querido aplauso. Este profeta no se podía llevar ni la ofrenda de esto. ¿Está entendiendo? ¿Qué podía dar esta gente? ¿Podía decir amén? ¿Cuántos hay que están esperando afuera que vos les des una palabra? ¿Sabe cómo se llama este mensaje? El poder de la predicación. Quiere decir que cuando vos, en tu condición, no importa acá los diplomas, no importa acá la teología, acá no importa nada, acá ¿sabes qué? Es obediencia a declarar lo que Dios te mandó a declarar. Que profetices su palabra, que hables de lo que Dios puede hacer. Y Dios se encarga de levantar esa gente. No sos vos, no soy yo. Seríamos nosotros ignorantes, pensar que por nuestra palabra algo acontece. La palabra de Dios es todo. ¿Este libro es absoluto o es obsoleto? Depende de tu interpretación. Depende de tu aplicación. Depende de la calidad que vos le des. Cierro con esto.
Profeticé, verso 10, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ahora Dios le explica todo lo que el profeta antes no sabía. Verso 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes eran? No eran inconversos, no era gente común y corriente. Sí estaban secos y estaban muertos en pecado, pero no era gente corriente. ¿Quién era? La casa de Israel. Yo más que nunca hoy estoy convencido de que si no viene un avivamiento sobre la iglesia, no sé cómo vamos a llegar de acá a 10 años. Cuando hablo de iglesia no hablo de esta, hablo de la iglesia de Jesús a nivel mundial. No sé cómo vamos a estar de acá a 10 años si la iglesia no despierta, si la iglesia no se aviva, si la iglesia no vuelve a la senda antigua, si la iglesia no vuelve a la palabra, si la iglesia no vuelve a la oración, si la iglesia no vuelve al ayuno, si la iglesia no vuelve a encontrarse con la palabra de Dios nuevamente. No sé qué nos espera de acá a 10 años. Porque el vómito se llenó toda la mesa. Hemos convertido la casa de Dios y las cosas de Dios en cualquier desastre. Por eso es que queremos ganar al mundo, pero no podemos salir nosotros del mundo. No impactamos el mundo porque el mundo está en nosotros y nos ven de igual a igual. El día que nos empiecen a ver diferentes, van a decir, como dijeron de Pablo y los apóstoles, estos que trastornan el mundo entero. O van a decir como los discípulos de Jesús, mirá, hablan igual que Jesús. No convertimos a nadie porque nosotros nos tenemos que convertir primero. Son la casa de Israel, Ezequiel. ¿Por qué quedaron así? Lo dice el verso 11. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Y somos del todo? Con ese lenguaje quedaron así. Con ese lenguaje quedaron así. Y con ese lenguaje vos vas a quedar igual. ¿Qué dijeron? Ellos dicen. No era la palabra de Dios. Quiero hacer una comparación. Fíjate que el profeta, ¿qué profetizaba? Lo que Dios le mandaba. ¿Qué Dios le mandaba? La palabra. ¿Qué decía esta gente? ¿Qué absurdo decían? Nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza. Somos del todo. Ese era el lenguaje del pueblo de Dios. ¿En quién estaban creyendo? ¿En quién estaban confiando? Hoy escuché un psicólogo y psiquiatra, no es cristiano, pero escribió un libro muy interesante que se llama Emociones que enferman. Y sabe que está comprobado científicamente, al menos este hombre lo plasma en su libro, Emociones que enferman, de que cuando una persona, y esto lo dice un inconverso, alguien que no tiene un principio espiritual bíblico, dice que cuando la persona dice, me hago mala sangre, la sangre se pone mala. La sangre es contaminada con la emoción negativa, con la emoción pesimista. La sangre se te contamina. Y él explica científicamente cómo la emoción negativa genera un fluido químico del cerebro llamado algo similar a la endorfina, pero con un efecto contrario,
y contamina la sangre y te bajan las defensas y comienzan los glóbulos a bajar y te enfermas. Emociones que enferman, porque ellos dicen, pereció nuestra esperanza, se terminó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tengo miedo, me voy a deprimir, me voy a morir, no me alcanza, no puedo. ¿En quién estás creyendo? ¿Por qué se secaron los huesos? Por su emoción negativa. Por algo dice el libro de Proverbios, que la alegría es medicina para tus huesos. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ahora entiendo por qué estaban secos. ¿Cómo van a decir nuestra esperanza pereció si su esperanza era Dios? Era un insulto al Padre. Quiero terminar, pero termino de una. Verso 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Se acuerda que lo había quitado en el capítulo 10 del mismo profeta? Y viviréis y os haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El único detalle que quiero remarcarle de todo lo que dije y que a mí me apasionó fue mientras yo profetizaba, dijo Ezequiel, ocurrió el ruido. Mientras vos hables, Dios va a actuar. Mientras no hables para tu vida y para los demás, la palabra, vas a permanecer con tus huesos secos. Mientras hablaba, dijo Pedro, cayó el Espíritu. Mientras hablaba, murió uno también. Porque cuando Dios habla pasa de todo. El que tiene que vivir, vive, y el que tiene que morir, muere. ¿Quieres hacer una oración conmigo? ¿Cuántos a partir de hoy van a hablar la palabra de Dios? Tiene poder. No te prives de ese poder.